Muchas gracias, Pastor Ureña. Es para mí un honor estar aquí en la iglesia de Convent. Ya hace mucho tiempo había querido estar. A veces me siento un poco como el apóstol Pablo. Y les voy a decir por qué razón. Ustedes saben que el apóstol Pablo era judío. Y sin embargo Dios lo llamó para ser el apóstol entre los gentiles. Y los gentiles lo querían más que su propia gente, que los propios judíos. Es más, los judíos a veces lo querían agarrar, lo apedreaban, lo trataban mal. Y el apóstol Pablo disfrutaba mucho estar con los gentiles. De la misma manera, uno no puede controlar a dónde uno nace. Yo nací en los Estados Unidos, pero me crié en América Latina. Pasé 20 años de vida como hijo de misioneros, también como obrero en Colombia. Y aunque soy gringo, me siento en realidad más cómodo entre los que no son de mi nación. Y en muchos sentidos los que no son de mi nación me tratan mejor que los de mi propia nación. Y así como el apóstol Pablo decía, ojalá que mi gente pudiera captar el espíritu de los gentiles, yo digo, ojalá que los gringos pudieran captar el espíritu latino. La ventaja es que yo disfruto de los dos mundos. Cuando yo voy ahora que he estado en mi iglesia, los hermanos, es una iglesia 99% anglo. Hay 1% hispano en esta iglesia. Y he tenido varias personas de habla inglesa, varios gringos que me han dicho, oiga, pastor, apreciamos mucho su entusiasmo, es contagioso. Entonces yo les explico, bueno, la razón por la cual yo tengo este entusiasmo, si yo me hubiera quedado en los Estados Unidos no lo tendría. Pero lo que pasa es que yo he estado entre gente hispana durante más de 20 años. Y ahí es que agarré yo el entusiasmo. Y están contentos. Porque ven a un gringo con entusiasmo hispano. En realidad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y doy gracias a Dios que en el reino del Señor no hay barreras raciales, nacionales, idiomáticas. Nada de eso importa en el reino de Dios. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Yo hubiera querido traer una cámara de video para sacar algunas películas y volverlas a llevar a mi iglesia. Porque la iglesia que yo estoy pastoreando ahora es un desafío inmenso. Varios años pasé yo en trabajo en asociación. Trabajé 10 años entre la conferencia de New Jersey y la conferencia de Texaco en las oficinas. Pero decidí que ya era tiempo de regresar otra vez al pastorado. He sido pastor antes de eso, pero decidí que es hora de regresar al pastorado. Y Dios nos proveyó la oportunidad en esta iglesia. Es una iglesia de 1100 miembros. Pero hace 8 años hubo una división en la iglesia. 250 miembros se fueron con el que era en ese momento pastor de esa iglesia y él salió de la iglesia adventista y formó una iglesia no adventista. Se llevó 250 miembros. Otro grupo que no le gustaba tampoco estar en la iglesia, pero que querían todavía ser parte de la asociación, pero no querían atenerse mucho a las normas de la iglesia, especialmente en lo que tiene que ver con las prendas y otras cosas, fueron y formaron otra iglesia adventista con la asociación, pero más liberales, de 200 miembros. Así que en cuestión de solamente 2 meses, la iglesia había perdido 450 miembros. Ahora eso es traumático para una iglesia, porque surgen muchas riñas, muchas peleas entre hermanos, aún gente que se queda, que hubiera querido irse, están en riña con los hermanos. Durante 8 años la iglesia ha estado bien deprimida espiritualmente. Créanlo o no, antes de que yo llegara a esta iglesia, había una asistencia los sábados en esta iglesia de 1100 miembros de
aproximadamente 200 personas. ¿Pueden ustedes imaginarse una iglesia de 1,100 miembros donde asisten solamente 200? Por eso es que yo digo que me gustaría sacar una película de esto, para que ellos puedan ver una iglesia llena. Pero gracias a Dios, llevo 6 sábados en esa iglesia. Durante esos 6 sábados hemos tenido un promedio de aproximadamente 500 personas asistiendo a la iglesia. Dios está obrando, Dios está trabajando en los corazones. Aún las visitas dicen que ven un espíritu distinto, un entusiasmo que por muchos años la iglesia no había tenido, y doy gloria y gracias a Dios por eso. Y les pido que por favor oren por este ministerio que recién estoy comenzando en esta iglesia, porque muchas veces los gringos dicen que bueno, los hispanos crecen porque eso es un asunto cultural. Pero yo quiero mostrar en esta iglesia, con el poder de Dios, de que el crecimiento de la iglesia no es un asunto cultural. Es un asunto de la condición espiritual del corazón de la gente. Y si Dios puede ayudar a crecer esta iglesia, que es casi 100% anglosajona, Dios también puede ayudar a otras iglesias que también son 100% anglosajonas a crecer. Yo no creo que el crecimiento de la iglesia sea solamente un fenómeno hispano. Yo creo que Dios quiere que todas las iglesias crezcan. No importa que sean asiáticas, no importa que sean hispanas, no importa que sean gringas, Dios quiere que todas crezcan. Bien, ahora queremos entrar al estudio de la palabra de Dios en esta mañana, pero antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Qué bueno es poder alejarnos de nuestras propias actividades, alejarnos del bullicio y del ajetreo de la vida para tomar un día completo para honrar y glorificar tu nombre. En esta mañana pedimos la presencia de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender claramente cuál es nuestro deber y qué esperas tú de nosotros. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles que abran sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15, será nuestro capítulo de estudio. Este capítulo podríamos llamarlo el capítulo de los perdidos y encontrados. Porque en este capítulo el Señor Jesucristo relata 3 parábolas en cuanto a algo que se perdió. Ahora, todas estas parábolas tienen algo en común o algunos rasgos en común. En primer lugar, cada parábola tiene algo que se perdió. En segundo lugar, en cada parábola, lo que estaba perdido se encontró. En tercer lugar, cuando se encontró, en cada una de estas parábolas hay gozo inmensurable en el corazón del que lo encontró. Ahora, para entender estas 3 parábolas necesitamos entender el marco histórico dentro del cual habla Jesús. Jesús no se sentaba sencillamente a hablar. Siempre había una circunstancia histórica, un evento relacionado en ese momento que lo impulsaba a enseñar lo que enseñó. Es decir, no enseñaba nada más por enseñar. Enseñaba de acuerdo a una necesidad que había en el momento. Así que para entender estas parábolas, nosotros necesitamos entender el marco histórico dentro del cual el Señor Jesucristo está hablando estas parábolas. El marco histórico lo encontramos, o el ambiente, lo encontramos en los versículos 1 y 2. También podríamos llamar este capítulo el conflicto entre los publicanos y los pecadores y los escribas y los fariseos. Podríamos llamar estas parábolas con ese nombre. El conflicto entre los publicanos y pecadores y los escribas y los fariseos. 2 contra 2. Ahora noten lo que tenemos. Versículo 1. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores por oírle. Yo no sé si ustedes han parado a pensar alguna vez, hermanos y hermanas, esto. La gente que más le gustaba estar con Jesús eran los publicanos y los pecadores. Mientras que los que se consideraban santos no les gustaba estar con él.
Imagínense Jesús, el ser más santo, puro, perfecto, inmaculado del universo. La gente se sentía atraída a Él. Los publicanos y los pecadores se sentían atraídos a Él. Mientras que los que se consideraban santos, perfectos y buenos, Cristo los repelía. Y eso es lo que encontramos aquí al comenzar esta historia. Dice, se llegaban a Él los publicanos y los pecadores por oírle. Les encantaba escuchar a Jesús. Y luego se introduce el otro grupo en el versículo 2, dice, y murmuraban. Fíjense, el contraste es entre los que tienen gozo y los que murmuran. Porque en las parábolas siempre va a haber gozo por un perdido que se encuentra. Pero aquí tenemos a los murmuradores. Es decir, hay un grupo que tiene gozo y hay otro grupo que murmura. Dice, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, noten que no dicen Jesús, es una expresión que despectiva, a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que están diciendo es, si Él quiere comer con alguien, debe estar comiendo con nosotros. No con los publicanos y los pecadores, con nosotros. Si Él es tan santo y tan bueno y tan perfecto, Él debe comer con los santos, buenos y perfectos que somos nosotros. No debe estar comiendo con los publicanos y con los pecadores. ¿Saben que Jesús tuvo que tratar con este problema vez tras vez en su ministerio? Hay muchas parábolas de Jesús que ilustran esto. Recuerdan que un fariseo y un publicano fueron al templo a orar una vez. Y el fariseo decía, gracias te doy, Señor, que no soy como los demás hombres. Gracias te doy porque ayuno 2 veces por semana. Diezmo de todo lo que tengo. Soy un hombre bueno y justo. Y especialmente te doy gracias que no soy como este publicano. Lo mismo que tenemos aquí. La historia del joven rico. El joven rico dice, yo soy cumplidor, yo guardo los mandamientos, todo eso lo hice desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Los obreros en la viña. ¿Te recuerdan que el dueño de la viña fue a las 6 de la mañana, buscó obreros, vinieron, trabajaron, salió a las 9 de la mañana otra vez, buscó más obreros, los empleó a las 12 del día, salió, buscó más obreros y los empleó a las 3 de la tarde, salió otra vez, buscó más obreros y los empleó, y a las 5 de la tarde, 1 hora antes de terminar el jornal, salió y buscó más obreros y trabajaron. Y cuando vino el final del día, los que habían trabajado 12 horas les pagó un denario, los que habían trabajado 9 horas lo mismo, los que habían trabajado 6 horas lo mismo, los que habían trabajado 3 horas lo mismo, y los que habían trabajado 1 hora también les dio un denario. Y entonces los que habían trabajado 12 horas, ¿qué hicieron? Miraron a los que habían recibido mucho pago por poco trabajo. Y dijeron, ve, nosotros trabajamos más. Y por lo tanto merecemos más. Ellos trabajaron menos y por lo tanto merecen menos. En vez de regocijarse por la bondad del dueño de la viña, se estaban comparando con los que habían trabajado menos. Por eso el Señor Jesucristo llamó a los fariseos y a los escribas hipócritas. Les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, ante los hombres se muestran muy buenos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de huesos. Les dice, ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro lo dejan sucio. ¿Quién cuando va a usar un vaso limpia la parte de afuera del vaso y deja la parte de adentro sucia? Uno limpia lo de adentro y entonces lo de afuera no hay problema. Pero este es el problema con los fariseos. Estas 3 parábolas, el marco histórico o el momento en que Cristo enseña estas parábolas es en el contexto del conflicto entre los escribas y los fariseos y los publicanos y los pecadores. Y la persona que está en medio del conflicto es Jesús. Porque Jesús come con publicanos y pecadores, mientras que no come con fariseos y con escribas. Ahora el Señor Jesucristo, cuando se da cuenta que los fariseos y los escribas están murmurando, Él dice, ahora entonces yo les voy a relatar 3 parábolas
para mostrarles a ustedes que su espíritu es incorrecto. Y el Señor Jesucristo relata 3 parábolas que ilustran 3 diferentes clases de personas perdidas. ¿Saben ustedes que todos los que están perdidos no son la misma clase de perdidos? Hay diferentes clases de personas perdidas. Y nosotros necesitamos saber qué clase de perdido es esa persona para que luego sepamos cómo alcanzarla para Cristo. Porque si no sabemos qué clase de perdidos son, entonces podemos usar métodos equivocados y en vez de atraerlos, los vamos a espantar. Así que Jesús relata 3 parábolas para ilustrar 3 clases de personas perdidas y 3 formas en que nosotros debemos recuperar eso que se ha perdido. Vamos ahora a analizar la primera parábola de Jesús. Versículo 3. Y él les propuso esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la, en realidad dice en el griego, a la una que se perdió hasta que la halle? Ahora, si ustedes leen, y no vamos a buscar el versículo, pero nada más les voy a mencionar algunos versículos, y dicho sea de paso, se están grabando los temas, ustedes los van a poder conseguir aquí en la iglesia después. Pero si ustedes leen Mateo 18:12, ahí da esta misma parábola, pero hay una diferencia, y es que dice allí que si una oveja se extravía, aquí dice si se perdiere una, no dice cómo se perdió, pero en Mateo 18:12 dice que la oveja se descarrió. Es decir, no fue culpa del pastor, fue culpa de la oveja. Me hace pensar de Isaías 53:6, donde dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Es decir, que estas ovejas se descarriaron. Ahora, necesitamos entender algo muy importante en cuanto a una oveja. Y es que una oveja, de todos los animales, tiene el peor sentido de dirección. Es decir, cuando una oveja se extravía, la oveja no es capaz de conseguir el camino de regreso al redil. Es imposible. Porque las ovejas de todos los animales son animales que se desorientan y no tienen ningún sentido de dónde es norte, sur, este, oeste. Es decir, que la oveja sola no puede regresar. Es imposible que regrese. Ahora, otra cosa interesante de esta parábola es que ustedes notarán que el pastor tenía ¿cuántas ovejas? 100. ¿Y cuántas se extraviaron? Una. El pastor podría haber dicho: bueno, tenía 100, me quedan 99, eso es un buen porcentaje. 99 de 100. Dice: ¿qué voy a hacer yo yendo allá en medio de los precipicios, en medio de las montañas? De pronto me caigo, de pronto me mato, buscando esa oveja. Mejor me quedo con las 99. Pero saben que eso no fue lo que sucedió. La Biblia nos dice en Juan el capítulo 10 que un buen pastor conocía los nombres de cada oveja. En Juan 10. Y que las ovejas conocían la voz del pastor. Y que el pastor amaba tanto sus ovejas que estaba dispuesto de dar su vida por sus ovejas. Ahora podemos imaginarnos este pastor. Hay una oveja que él conocía por nombre, que llamaba, y la oveja venía escuchando su voz. Este pastor que amaba a esa oveja como si fuera su propia vida. ¿Recuerda la historia de David? Cuando venía un león y cuando venía un oso, ¿qué hacía David? Era medio peligroso pelear con un oso o pelear con un león, pero David no pensaba en su propia vida. ¿Qué hacía? Decía: esa es mi oveja y yo la conozco por nombre, y ay del que se meta con esa oveja. Y salía y dice que tomaba el león y el oso y lo mataba. Así llamaban los pastores a sus ovejas. Y aquí tenemos esta oveja que se extravió, una de las 100. Y el pastor siente dolor en su corazón, dice: esta oveja se fue, se descarrió, está desorientada, no puede regresar. Ahora yo quiero que ustedes noten que esta clase de perdido es una persona que una vez perteneció al redil.
pero por elección propia se extravió. La oveja sabe que está perdida, ¿creen ustedes? La oveja sabe que está perdida, sabe que está sola, ¿sí o no? ¿Y cuál es la estrategia que hay que usar? Hay que salir a buscarla, porque la oveja por sí misma no puede regresar. Ahora yo quiero que ustedes noten lo que sucede. En esta parábola, el redil o la casa representa la iglesia. Las ovejas que no se han descarriado son los hermanos que están aquí. Pero yo creo que de esta iglesia algunos se han extraviado. Si esta iglesia es como todas las demás iglesias. Hermanos y hermanas, sentimos nosotros tanto amor por esas almas como sentía el pastor por su oveja. ¿Conocemos nosotros a esa persona por nombre? ¿Nos hace falta? ¿Sentimos su ausencia? Debemos sentirla. Ahora yo quiero que ustedes noten qué pasa cuando el pastor sale a buscar la oveja. ¿Cómo creen ustedes que se siente la oveja cuando oye por primera vez la voz del pastor? Se esconde. ¡No! La oveja está anhelando que vengan a buscarla. Y por lo tanto, cuando la oveja oye la voz del pastor, la oveja suelta un ruido débil para dejarle saber al pastor que está. Y cuando llega el pastor, la oveja se llena de gozo. Y ahora yo quiero que ustedes noten qué hace el pastor con la oveja. Dice en el versículo 5, y hallada, le da una paliza. Y hallada, la empuja. Y hallada, la ala. Y hallada, la regaña. Te dije que si te ibas al mundo iba a pasar eso, ahora no es. ¿Es así? Noten lo que dice. Y hallada la pone sobre sus hombros. ¡Qué linda ilustración, hermanos y hermanas! La pone sobre sus hombros. Con una sonrisa. No la regaña, no le da una paliza, no la ala, no la empuja. ¡La trae! ¿Ustedes creen que la oveja está contenta de que la traigan? Claro que sí. ¿Y la trae cómo? Sobre sus hombros. Gozoso. Feliz. Y ahora yo quiero que ustedes noten que no solamente la trae a la iglesia sola y la ovejita se sienta ahí en la iglesia sola. Ahí. No. La trae a la iglesia y ahora ¿qué pasa? Llama a todos los miembros. ¿Es así o no es así? ¡Claro! Dice en el versículo 6, y viniendo a casa, y la casa es la iglesia, dice, y viniendo a la casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién. Esa traducción no es muy buena, el parabién significa regocijaos conmigo, es lo que dice en el griego. Venid y regocijaos conmigo. Ahora escuchen esto, porque he hallado, ¿qué dice? Mi oveja. No dice, yo he hallado la oveja. Yo he hallado esta oveja. He recuperado la oveja esa rebelde. Dice, porque he hallado mi oveja. Que se había perdido. Y entonces Jesús hace la aplicación. Y esto lo hace en las 3 parábolas. Dice, así hay más gozo. Fíjense, hay un énfasis sobre gozo en esta parábola, ¿sí o no? Qué tremendo énfasis sobre gozo. Cuando se extravía, tristeza. Cuando la haya, gozo. Cuando llama a los amigos, gozo. Pero no solamente hay gozo en la tierra, sino hay gozo ¿dónde? En el cielo. Dice,
os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben que la sierva del Señor, sabe cómo cita ella ese versículo? Dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que creen que no necesitan arrepentimiento. Y eso cuadra con la parábola. Porque la introducción a la parábola nos está contrastando dos clases de personas. Los miembros de iglesia, que cuando una oveja se va por ahí al mundo, se mete a las drogas, comete adulterio, etcétera, se sientan en la iglesia y dicen, bueno, que se venga, que venga. Ella se extravió, ella sabe dónde venir, sabe dónde está la iglesia. Pero muchas personas que se extravían, hermanos y hermanas, por sí mismos no pueden volver. Sienten vergüenza, sienten que los van a tratar mal. Al menos que alguien vaya a buscarlos y ponerlos sobre los hombros, no regresarán a la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia que son como los fariseos, que cuando regresa una persona, cuando se trae a una persona, dicen, hay que darle una paliza. Empujarlos, de regañarlos. Aquí la Biblia dice que hay que tener gozo. Qué lindo sería tener cada trimestre en la iglesia un día de celebración de la recuperación de los perdidos. Ahora, ustedes han oído de conflictos de celebración, ¿verdad? Dicen, no se hace un celebración en la iglesia, hay que tener miedo. Bueno, quiero decirles que esta clase de celebración sí la acepto yo. Cuando regresan personas perdidas, podemos celebrar. Y debemos estar llenos de gozo, porque estaban perdidos y fueron ganados. Así que la primera clase de perdidos son aquellos que pertenecieron al redil y se extraviaron. Están desorientados, no saben regresar, no pueden regresar, esperan que alguien vaya de la iglesia a buscarlos. La oveja sabe que está perdida, pero la oveja por sí misma no puede regresar, por lo tanto hay que ir a buscarla. Ahora notemos la segunda parábola que relata el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, los fariseos tenían un dicho. Decían, hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido. Eso decían los fariseos, lo tenemos escrito en la tradición farisaica. Hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido. Jesús dice nada de eso. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y es aceptado. Ahora vamos a la segunda parábola, otra clase de perdido. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Una dracma es más o menos lo mismo que un denario. Un denario era el salario de un día. Ahora, ese es un detalle importante. Un denario era el salario que ganaba un obrero en un día de trabajo. Es decir, ¿ustedes creen que eso era una cantidad enorme? Lo que perdió esta mujer era una cantidad enorme, era una calamidad. ¿Que perdiera un día de trabajo? No. Entonces alguno dirá, bueno, ¿por qué hizo tanto escándalo y llamó a una fiesta y llamó a las amigas y empezó a celebrar porque hay una moneda? En un momento les voy a decir. Ahora quiero que noten lo que dice el versículo 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere cuántas? ¿Se preocupa Dios por uno? ¿Sí o no? ¿Debemos nosotros preocuparnos por uno? Sí. Dice, si perdiere una dracma, ¿qué es lo que hace? ¿No enciende el qué? El candil, la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Ahora, para entender esto, nosotros necesitamos entender cómo son las casas, o cómo eran las casas en Israel en los tiempos bíblicos. La mayoría de las casas constaban de solamente un cuarto. Lógicamente no había luz eléctrica, no tenían ventanas. Es decir, que la casa dentro era completamente oscura. Los pisos no eran
de concreto, los pisos eran de tierra. Ahora, indudablemente esta mujer no es que se le cayó la moneda y enseguida empieza a buscarla. No cabe duda de que esta mujer había perdido la moneda y por un tiempo había estado perdida y de repente la va a buscar. Déjenme explicarles qué es lo que tenemos aquí. Sabemos por las costumbres matrimoniales en los tiempos del Nuevo Testamento que cuando una mujer se casaba, el marido de ella le daba 10 monedas de plata. Y esas monedas de plata ella tenía que guardarlas, porque eran evidencia de que ella amaba a su marido. Si en algún momento el marido le decía, ¿dónde están las 10 dracmas? Ella tenía que sacar las 10 dracmas y tenía que mostrarlas, porque si ella vendía esas dracmas, era señal de que no amaba al marido. Era su porción matrimonial. Así que el tener las 10 monedas era prueba del amor que ella tenía para con su esposo. Ahora ustedes pueden imaginarse la calamidad tremenda de que esa mujer haya perdido una moneda. Y que el esposo luego le dijera, ¿dónde están las 10 monedas? Y que ella solamente pudiera sacar 9. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué representa la mujer en la Biblia? La iglesia. ¿Y quién es el marido de la iglesia? Jesús. Nos va a preguntar algún día el Señor Jesucristo, ¿dónde está la porción que yo te di? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y qué sucede si hemos perdido una de esas personas y no la hemos recuperado? ¿Qué dirá nuestro marido? Tengo razón de cuestionar tu amor. Por lo tanto, esta mujer, que representa a la iglesia, ¿qué hace? Enciende una lámpara. ¿Qué representa la lámpara? ¿Ah? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que ayuda a encontrar la moneda? La lámpara. ¿Qué debe usar la iglesia para conseguir las monedas perdidas? La palabra de Dios. Ahora, siendo el piso de tierra, indudablemente esa moneda había caído, se había tapado con el transcurso del tiempo de tierra. Probablemente la moneda estaba llena de tierra, posiblemente había empezado a sufrir corrosión. Pero lo interesante es que esa mujer se puso de rodillas y diligentemente empezó a buscar esa moneda que aunque tenía tierra, aunque estaba enterrada, todavía había que buscarla. Ahora lo interesante es que una moneda no siente ni piensa. ¿Una moneda sabe que está perdida? No. ¿La oveja sabía que estaba perdida? Claro que sí. Sabía que estaba perdida, no sabía regresar, por lo tanto había que buscarla. Pero una moneda es un objeto inánime, no siente ni piensa. La moneda no sabía que estaba perdida, pero sí estaba perdida. Y por lo tanto había que buscarla. La moneda representa a aquellas personas que están perdidas, pero no saben que están perdidas. Hay personas en la ciudad de Nueva York que están perdidas, pero no saben que están perdidas. Que no han pertenecido tal vez a la iglesia, que están perdidas en el pecado, que están perdidas en el mundo, pero no saben que están perdidas. Sí. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Nosotros debemos prender la lámpara de la Biblia y sacar las escobas espirituales, ir de casa en casa y barrer espiritualmente las calles y buscar a esas personas que están perdidas, que no saben que están perdidas, e invitarlos a reintegrarse a la colección de monedas de Dios, a la familia de Dios. Ahora notemos el resto de la historia. Versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Si perdiere una dracma, no enciende el candil, es decir, la lámpara, y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y luego noten, y cuando la hubiere hallado,
¿qué hace? Junta a las amigas y las vecinas, diciendo, regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Obviamente esta dracma era mucho más que meramente una moneda de plata. Yo les pregunto algo, si ustedes perdieran un billete de $50 y luego entonces buscaran por toda la casa y la consiguieran debajo de una silla, entonces ustedes consiguen ese billete de $50 y llaman a las vecinas y llaman a los amigos y dicen, hagamos fiesta, conseguí mi billete de $50. ¿Lo hacen eso? ¿Qué va? Obviamente esta moneda era algo que tenía significado mucho más grande que su valor monetario. De la misma manera, hermanos y hermanas, Cristo nos ha dado a nosotros monedas, algunas de esas están allá afuera perdidas. Son esos mundanos, esa gente secular que no profesa ninguna religión. Están perdidos, no saben que están perdidos, pero como la moneda, y esto lo dice la sierva de Dios, como la moneda tiene la figura del que emitió la moneda, en este caso sería César. De la misma manera, esas personas que están perdidas, que han reunido polvo, conservan aún la imagen de Dios. Y debemos nosotros salir a buscarlas y traerlas otra vez de regreso a la iglesia. Y luego entonces el Señor Jesucristo da la lección, nuevamente lo mismo, dice en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez el mismo énfasis, gozo y felicidad. Pero ¿qué están pensando los fariseos y los escribas? Están trayendo esos mundanos a la iglesia. Ya no van a mundanalizar la iglesia. Y ese que salió y cometió adulterio y vivió tan erradamente, dice, si ese vuelve, ese va a contaminar a los buenos. A veces pensamos así, ¿verdad? Pensamos que son los santos contra los mundanos. Pero estas parábolas nos dicen que Dios ama a los pecadores. Y si nosotros amamos a Dios, también los vamos a amar y los vamos a buscar. Así que tenemos dos clases de perdidos. La primera clase de perdidos son aquellos que están perdidos, se extraviaron del redil, están perdidos, saben que están perdidos, pero por sí mismos no pueden volver. Nosotros debemos ir, buscarlos, ponerlos sobre los hombros y traerlos a la iglesia. Los que llamamos apóstatas. La segunda clase de perdidos son aquellos que están perdidos, no saben que están perdidos y por lo tanto nos incumbe ir a buscarlos igual. Ahora, la tercera clase de perdido lo tenemos en la historia de lo que se llama el hijo pródigo. ¿Y saben algo? El pródigo fue el que se quedó en la casa. Por eso tenemos el título del tema hoy, perdido en casa. El hijo que estaba perdido es el que se quedó en la casa. Porque en la historia del hijo pródigo encontramos ilustrados los dos grupos que mencionamos al comienzo del tema hoy. Tenemos a los publicanos y a los pecadores, que son representados por el hijo menor, y tenemos a los fariseos y a los escribas representados por el hermano mayor. Pero son los que están en la casa los que tienen el problema, no los que se fueron. Ahora vamos a anotar esta historia, versículo 11. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y luego dice en el versículo 13, y no muchos días después, juntando, ahora noten la terminología, dice, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. ¿Tenía este joven algún plan de regresar a la casa? ¿Tenía planes de regresar? No. Porque dice aquí
que lo reunió todo, es decir, limpió su cuarto. Y yo no vuelvo más aquí. ¿Saben por qué no quería volver más? Porque él decía, yo estoy harto y cansado de las leyes de la casa. Esta casa tiene demasiadas leyes, demasiadas reglas, demasiadas normas. Estoy cansado, harto de mi padre, que tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Yo quiero ser libre. Quiero ser esclavo. Dicho sea de paso, en esta historia, Dios es representado por el Padre y la casa representa a la iglesia. Es decir, este joven dice, yo estoy aburrido de la iglesia, estoy aburrido de Dios y me voy porque quiero libertad. Estoy cansado de obedecer las leyes de mi padre. Y dice, ¿y de qué me sirve la herencia? De pronto mi padre vive hasta los 100 años y no tengo la herencia sino hasta que yo tenga 80. Es mejor vivir ahora que esperar algo que viene después. Es decir, que este joven tenía la filosofía, comamos y bebamos ahora, que mañana moriremos, vamos a aprovechar ahora. Yo no estoy seguro de nada en el futuro, pero yo quiero vivir por el momento presente. Y por lo tanto nos dice que él se fue. Ahora, lo interesante de esta historia es que en esta es la única historia a donde lo que se perdió no se busca. ¿Han notado eso? En esta historia el padre no lo va a buscar. Y eso es un detalle muy importante. La oveja perdida se busca, la moneda perdida se busca, el hijo perdido no se busca. ¿Qué hubiera sucedido si el padre hubiera ido a buscar al hijo cuando el hijo estaba por allá gozando, entre comillas, con el dinero y con las posesiones? ¿Qué hubiera sucedido? El hijo hubiera dicho, ¿qué es? ¿Tú quieres que yo quiero volver otra vez a la iglesia y ser esclavo de leyes y de normas? Si yo soy libre, estoy gozando la vida, estoy disfrutando en baile y con rameras, dice el hermano más adelante, dice, con rameras estoy gozando. No hubiera querido volver. Así que lo único que hace el padre es quedarse en la casa y orar y sufrir. Dice entonces que se va a una provincia apartada y vive perdidamente. Y seguramente él cree que esto sí es vida. Emborracharse, andar con... Y niños que están aquí en esta mañana, va a llegar el momento en que ustedes van a decir, yo estoy cansado de la iglesia, yo estoy cansado de las leyes, las normas, las restricciones, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro, no me dejan hacer lo otro, todo el tiempo están diciendo hagan obra misionera, estoy cansado de eso, yo quiero salir al mundo y quiero gozar un rato, quiero disfrutar un rato, estoy cansado de Dios y de la iglesia. Tengan por cierto que terminarán esclavos. Y por lo tanto dice en el versículo 15, dice, y fue y se llegó. Esa no es la mejor traducción. En realidad es la palabra pega, glue. Es decir, se pegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es decir, llegó a ser un ¿qué? Un jornalero, un esclavo, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Imagínense esto, los puercos. ¿Saben ustedes qué representan los puercos en la Biblia? Ustedes pueden leerlo en Apocalipsis 18, 2 y 3. Dice que los puercos representan a Satanás y sus ángeles. Dice, Babilonia está llena de toda clase de ave y toda clase de animal inmundo. Los animales inmundos representan Satanás, sus ángeles, Babilonia, lo que se encuentra en el mundo. Es decir, llegó a ser siervo de Satanás. Y para un judío andar entre cerdos era lo peor. Y llegó a tal estado, esta esclavitud, el que había querido ser libre de la ley del Padre y de la casa del Padre, llegó tan terrible la esclavitud. En el versículo 16 dice, deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba, ni siquiera los cerdos lo dejaban comer lo que ellos comían. Y ahora el versículo 17, muy importante. Y volviendo en sí. ¿Qué significa eso, volviendo en sí?
Pues si se volvió en sí, antes no estaba en sí. Lo que está diciendo este texto es que este joven estaba loco. Por usar una expresión que todos conocemos. Estaba demente. Cuando usted se va de Dios y se va de la iglesia, esa persona se vuelve demente, fuera de sí. Aunque crea que es libre, termina pegándose a alguien que lo esclaviza. Así que dice... se vuelve en sí, se sacude y dice, como Nabucodonosor, después de 7 años de locura, vuelve en sí. Dice, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ah! Y entonces, ¿de qué se acuerda? Se acuerda del Padre. El amor del Padre lo trae al arrepentimiento. En Romanos 5:8 dice que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Se acuerda de su padre. De nada valía que el padre lo buscara, porque no hubiera ido a la casa. El padre tuvo que esperar que el hijo hiciera un desastre de su vida. ¿Qué dice eso en cuanto a nosotros? A veces tenemos que permitirlo. Sí. Hay personas que a nosotros no vale la pena ir a buscarlas. Hacen más daño que bien ir a buscarlas. Hay ciertas personas por las cuales solamente podemos orar. En la ciudad de Amarillo hace algunos años yo tuve una campaña evangelística y hay 2 personas, marido y mujer, que recibieron un volante. ¿Y saben lo que sucedió? Un volante por correo. Recibió una carta de ellos y el volante estaba roto en 100 pedazos. Y la carta decía, ¿cómo se le ocurre mandarme usted un volante a estas conferencias de la iglesia adventista? Y bueno, echó pestes hasta decir ya, que se me cayó el corazón a los pies. De dolor. De nada valía buscarlas. No querían nada con la iglesia. A veces algunas personas hay que dejarlas que hagan un desastre de su vida, separados de Dios y de la iglesia, y lo único que podemos hacer es orar y dejarles saber que si regresan serán bienvenidos. Así que nos dice en el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ahora fíjense, el versículo muy importante. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, note lo que le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero que noten lo que dice el joven en su mente. Él dice, hazme como un jornalero en tu casa. El único problema es que él no era jornalero, él era ¿qué? Hijo. Yo les pregunto, ¿dejó de ser hijo cuando se fue? A veces nosotros pensamos que cuando una persona apostata de la iglesia se va al mundo, ese ya no es hijo de Dios. El hijo siguió siendo ¿qué? Hijo. Pero cuando él regresa, él dice, Padre, yo ya no quiero ser hijo, recíbeme como un esclavo. Hasta comprendía mal el amor del Padre. Y ahora fíjense lo que sucede. Él dice, yo voy a decirle, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Y entonces se va a la casa. Nota lo que dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese, ¿qué? Lejos, viólo su padre, se cruzó los brazos y lo esperó. Sinvergüenza ese. Va a esperarlo aquí a ver qué va a pasar. Y viene, arrodíllate.
¿No te dije yo que te iba a ir mal si desobedecías las leyes de la casa? Ahora te voy a poner a prueba 3 meses. Note lo que dice, cómo es Dios. Y levantándose vino a su padre, y como estuviese aún lejos, viólo su padre. Padre lo estaba esperando todos los días. Y dice, y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? El padre corrió y echóse sobre su cuello, ¿y qué? Y besóle. No le dijo, muchacho, ¿cómo hueles tú? Si vienes de estar entre los perros, báñate. Entonces después vienes y a ver qué hacemos contigo. No. Así como está, lo recibe. Cuando gente vuelve a la iglesia que ha estado perdida en el mundo, debemos recibirlos sin condiciones. Debemos abrazarlos. Debemos besarlos. Debemos alegrarnos. Habrá algunos en la iglesia que dirán, ¿cómo recibe a esa persona? Bueno, ese es un fariseo. ¿Ven lo que está diciendo Jesús en esta historia? Así que dice que viene el padre lo abraza y lo besa, y fíjense lo que dice el hijo, un poquito diferente que lo que tenía planeado. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué falta ahí? Hazme un jornalero en tu casa. El padre no lo dejó terminar. El padre no permitió que dijera, hazme un jornalero. El padre le dijo, cállate, cállate ya. Versículo 22. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido. Ahora ese que estaba vestido de harapos, oliendo, dice, traigan el vestido mejor. El que trae los pies probablemente descalzos y cortados, traigan los zapatos. El que tiene las manos ásperas de trabajar, traigan el anillo. Y algunos dicen, ay, qué problema, anillo. La Biblia dice que no debemos usar anillos. Bueno, ese no es un anillo ornamental, es un anillo que representa el sello del Padre, ¿ves? Con que se sellaban los documentos legales. Es decir, estaba restituyendo al hijo con puros derechos legales, como hijo. Y ese muchacho hambriento ahora se va a matar el buey engordado. Así que le dice, traigan el principal vestido, vestirle, pongan un anillo en su mano y zapatos sobre sus pies. El pasado es olvidado, es cubierto con el manto de su padre. Como si nunca se hubiera ido de la casa. Eso es lo que sucede cuando un pecador regresa a Jesús. Por más perdidamente que haya vivido. Y ahora noten el versículo 23. Y traed el becerro grueso y matadlo. Y comamos y hagamos ¿qué? Ahí está otra vez lo mismo, hagamos fiesta. Porque este niño muerto estaba muerto en delitos y en pecados. Cuando usted se va de la iglesia y cuando se va de Dios, usted está muerto. Cuando regresa a Dios, ha resucitado. Porque este hijo era muerto y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? Ahí está otra vez. A regocijarse. Y entonces cuando están en el apogeo de la fiesta, de repente está el otro hijo por allá en el campo y oye la música. Y fíjense que él sabe, yo creo que él sabía lo que estaba pasando. Y en vez de entrar a la casa, él no se digna entrar debajo del mismo techo. Él llama a un criado y dice, ven acá. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú no has oído? ¿Cómo así? Pues dice, tu hermano ha venido. Fíjense cómo dice el siervo. Dice, tu hermano ha venido. Ha regresado a la casa. Y el hermano mayor dice, ¿qué? ¿Ese que vivió con las rameras? ¿Ese que malgastó toda la herencia de mi padre? ¿Que no lo sirvió? ¿Que no obedeció sus mandamientos? Ese ha regresado y lo han recibido y están haciendo una fiesta. Aquí hay algo malo. El que se merece la fiesta soy yo.
Versículo 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó. Por un lado hay gozo y por el otro lado hay enojo. ¿Cómo comenzaron las tres parábolas? ¿Cuál es el marco histórico? Jesús gozosamente recibía a publicanos y pecadores y los fariseos murmuraban. O sea que en la iglesia hay fariseos y hay personas que son como publicanos y pecadores. Y le dice entonces, se enojó y no quería ¿qué? Entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué hacía? Le rogaba, trataba de razonar con este fariseo. Decía, hijo, ven, entra. Disfruta la fiesta de tu hermano que ha regresado. Y ahora fíjense, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Este era un hijo con mentalidad de esclavo. Y el otro era un esclavo con mentalidad de hijo. Es decir, que él creía que sirviendo a su padre iba a ganar una recompensa. Que sirviendo a su padre, él iba a merecer que su padre lo recibiera y lo tratara como hijo. Pero no tenía que hacer eso, porque ya era hijo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así hay muchos adventistas que dicen, yo me porto bien y Dios me paga. Pero cuando ven que un pecador viene y hay gozo en la iglesia, dicen, ay, pero Señor, tú nunca me has hecho una fiesta a mí. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tus mandamientos. Este es un guardador de la ley. Tal vez hubiera sido un buen adventista. Es como el joven rico, todo esto lo he guardado ¿desde qué? Desde mi juventud. Escuchen bien lo que voy a decir. El Señor Jesucristo fue crucificado por un pueblo que guardaba el sábado, diezmaba y practicaba la reforma pro salud. Debe causarnos temor eso. Y no estoy diciendo que el sábado y el diezmo y la reforma pro salud son malos. No, hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Así que le dice, nunca he traspasado tu mandamiento. Y dice, nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Ve? Dice, tú le matas el buey engordado y a mí no me das ni un cabrito. ¿Ven el contraste? Es decir, tú has hecho lo máximo con un pecador y no has hecho ni lo mínimo con un santo. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, al honrar el deshonrable, tú estás deshonrando al honorable. Ni siquiera un cabrito. Y luego noten el versículo 30, dice, mas cuando vino tu hijo. ¿Cómo? Note que no le dice, cuando vino mi hermano, dice, cuando vino tu hijo. Es decir, este será hijo tuyo, pero hermano mío no es. Que ha consumido tu hacienda con rameras. Has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, hijo. ¿Sabe? Interesante, en el griego hay dos palabras para hijo. La palabra huios
de donde conseguimos la palabra hijo, y la palabra teknos. La palabra teknos es una palabra que es como decir hijito o mi hijo. Teknos, eso es mucho más tierno. Y la palabra que se usa aquí es teknos. El padre le dice, hijito, mi hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Dicho sea de paso, algunas personas se inquietan con lo que dice el versículo 25, donde dice que se oyó la sinfonía y las danzas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído una danza? ¿Cuántos han oído una danza? ¿Cómo pueden ustedes oír una danza? La danza no se oye, se ve. La palabra griega aquí es la palabra joron, de donde nosotros conseguimos nuestra palabra coro. Es decir, llamaron la banda y el coro. Llamaron dicho sea de paso, la palabra música aquí es la palabra sinfonía. Llamaron la sinfonía y el coro, la sinfónica y el coro, para celebrar el regreso de este joven. Hermanos y hermanas, lo que Cristo quiere enseñarnos es que hay diferentes clases de gente perdida. Y que nos incumbe a nosotros como adventistas, en vez de criticar a esa gente, en vez de cruzar los brazos y esperar que regresen, y en vez de ser austeros y duros con ellos, por amor debemos buscar la oveja que se perdió, traerla sobre los hombros a la iglesia. Debemos buscar la moneda que está perdida y no sabe que está perdida, y debemos traerla y tener una celebración de gozo en la iglesia. Y debemos recibir a aquellos que se fueron de la casa, desobedecieron los mandamientos, vivieron prófugamente, pero que regresan. Debemos recibirlos con los brazos abiertos, como el Padre decir, bienvenidos al hogar. ¿Es la iglesia de Convent esa clase de iglesia? Van a tener una campaña evangelística que empieza apenas termine yo. ¿Quieren ustedes tener éxito en esta campaña evangelística? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, pero tenemos también que hacer ¿qué? Buscar la oveja. Aquellos miembros que se extraviaron, que como que nos olvidamos. ¿Quiénes son? Buscar esas almas perdidas que no saben que están perdidas y traerlas a las conferencias. Y orar por aquellos que se extraviaron, que están en el mundo disfrutando, entre comillas, su vida, para que Dios traiga una crisis a su vida y sientan el deseo de volver. Y cuando vuelvan, les abrimos los brazos y les damos la bienvenida. Porque así será en el cielo cuando Cristo venga. Dirá, sed bienvenidos todos estos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús. ¿Desean ustedes ser esa clase de iglesia? Levanten la mano si ese es el deseo de su corazón, ser esa clase de iglesia, una iglesia amante, como Cristo es. Oremos. Padre, te damos gracias por estas historias que relató nuestro Señor Jesús. Sabemos, Señor, que muchas veces somos como los fariseos, ignoramos a la gente, no la buscamos, no las amamos. Pero pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y que metas en nuestro corazón el amor de Jesús. Ese amor intenso por la una alma que está perdida.
No tienen que ser muchas, la una, Señor. Porque Cristo hubiera dado su vida por una sola persona. Señor, te pido que bendigas a esta iglesia. Especialmente en las conferencias que pronto van a comenzar. Señor, dale éxito a esta empresa de esta iglesia. Para tu honra y para tu gloria. Que la gente pueda ver en esta iglesia un reflejo del amor de Jesús. También te pido, Señor, por aquellas personas que nos visitan. Posiblemente hay alguna que esté en una de estas tres categorías. Te ruego, Señor, que tú las ayudes a sentirse aceptadas por ti y por la iglesia. Y que de una vez por todas regresen a tu iglesia y regresen a ti. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esta noche vamos a tener una conferencia y quiero invitarles a todos a que vengan. Voy a hablar sobre lo que yo considero la mejor forma de saber cuál es la verdadera iglesia remanente.